cómo guiar a nuestros hijos en este mundo actual. Y me decía Laura anoche, pensé que ibas a hablar que iba a encarar por otro lado. Y entonces, bueno, la sorprendí un poco mi señora, está bueno. Porque es cierto, no me puse a comentar lo que uno ve en este mundo actual, ¿sí? Y el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en nuestros tiempos actuales, algunos van a negar la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a dar un montón de cuestiones de la vida diaria que son contrarias a Dios. Ahí estoy leyendo en la carta de Pablo a Timoteo. Y dice que hay gente que va a tener cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia es tener un callo en la conciencia, ¿sí? No, lo que nosotros decimos en nuestro lunfardo, no les entran balas, ¿sí? Le da lo mismo cualquier cosa. Y esos son los tiempos actuales en los que estamos viviendo. Y el diablo va trabajando con el tiempo y va probando, ¿sí? Y va haciendo cosas que por momentos son sumamente aberrantes, ¿sí? Y las pone, las saca y las va de poquito a poquito y van entrando. Y hoy para nosotros es tan normal ver cosas que para Dios son totalmente anormales. Y de a poquito nos vamos relajando, si cabe la expresión, porque pasa a ser normal lo que es anormal, ¿no? Y entonces todo lo que va en contra de Dios, y lo vemos, y nuestros hijos lo están viendo cada vez más, y están siendo cada vez más bombardeados por cuestiones que son totalmente contrarias a Dios. Entonces yo decía ayer, hay que lograr que el corazón de nuestros hijos esté fundado en la palabra de Dios, en su luz, en su guía, en su voluntad. ¿Para qué? Para que cuando vengan estos ataques que son constantes y cada vez más y a diario, ellos tengan un cimiento firme, ¿sí? En Efesios, la carta esta que escribe el apóstol Pablo es una carta que está dividida, la primera parte, en mucha doctrina, ¿sí? Enseñanza específica de parte de Dios. Comienza los primeros 3 capítulos con estas enseñanzas que el apóstol dice, hay un misterio, algo que estaba velado, algo que no se podía, que no estaba de parte de Dios expresado claramente en el Antiguo Testamento, que es la iglesia. Y ese misterio Dios lo reveló después de Cristo con los apóstoles, y el apóstol Pablo se encarga de dejarlo escrito y nos cuenta, nos habla acerca de que Dios pensó un pueblo, predestinó un pueblo, pensó la iglesia, que al cual accede toda persona que cree en Cristo como su Salvador personal, que cuando uno cree, y esto es doctrina que está en Efesios en el capítulo 1 versículo 13, es sellado con el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Cristo, el Espíritu Santo de Dios pasa a morar en esa persona. Que somos salvos por gracia, que ya no hay nada que podamos hacer para obtener nuestra salvación, sino que Dios nos la da como un regalo, como algo inmerecido, pero nos lo regala. Que esto está en el capítulo 2, que estamos unidos en este cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos iguales en este cuerpo, y esto tenía que ver una connotación más para los judíos, porque para los judíos ellos eran el pueblo escogido por Dios, y el resto eran los gentiles, los que se iban al infierno, los que se iban al Hades, a la perdición, no tenían chances. Entonces el apóstol enseña que de judíos y gentiles Dios hizo un cuerpo.
y nos muestra, nos enseña el apóstol que tenemos que vivir en el amor de Cristo. Esto es doctrina, ¿sí? Es enseñanza de parte de Dios. Pero después, la otra mitad de la carta nos enseña... Hoy está contado, no pasa nada. Lo bueno de ser local y ya conocer es que algo que pasa siempre, ¿no? Una vez me acuerdo, fui a una iglesia en Alejo Ledesma. ¿Alguien sabe dónde queda Alejo Ledesma? ¿No? Bueno, en provincia de Córdoba, metido en el medio de la nada, todo campo. Y había un chico que también interrumpía así, ¿viste? Claro, los locales estaban totalmente acostumbrados, ¿no? Los que llegamos por primera vez, digo, ¿qué pasó? Pero bueno, es parte de la normalidad que ustedes viven, así que no me siento para nada incómodo, ¿sí? Quiero aclararlo por la duda. Decía, el apóstol enseña acerca de la iglesia. Tenemos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos iguales en ese cuerpo, judíos, gentiles, de donde vengamos. Si creemos en Cristo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos de la iglesia que Dios pensó. Pero después dice, los próximos capítulos hablan de la práctica del creyente. ¿Sos creyente? Bueno, bien, bingo, dice el apóstol. Vamos para adelante. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la relación con otros creyentes. Tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, ¿sí? Tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. En la iglesia... Dios, el Espíritu Santo, dio dones, ¿sí? Dotó a las personas para que hagan cosas especiales, ¿sí? Entonces algunos tienen el don de la ayuda y están ahí, siempre están en la cocina, y cuando piden una ayuda y ahí están siempre, ¿no? Después están los que enseñan, están los que predican, están los que oran, están los que ayudan, están los dones. ¿Y para qué son los dones? ¿Para que nos luzcamos? No, sino para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, crezca, ¿sí? Enseña que tenemos que vivir haciendo morir el hombre, la vida anterior, ¿sí? Cuando creemos en Cristo somos una nueva creación, una nueva criatura, pero el viejo hombre no deja de estar, ¿sí? Esto es una forma que Dios impuso. El pecado sigue estando, pero tenemos que hacerlo morir. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, el que entró cuando creímos en Cristo, que podemos dejarlo en un rinconcito de nuestro corazón, así chiquitito, y no darle ningún tipo de espacio, o, como dice en la práctica de los creyentes, podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando himnos, hablando cuestiones del Señor, entonces alabando a Dios en nuestra vida diaria, constantemente, conociendo a Dios. Le damos más lugar al Espíritu y somos llenos del Espíritu, y lo que hay en el corazón sale de nuestra vida, ¿sí? De la abundancia de nuestro corazón habla la boca, ¿sí? Entonces, si yo estoy todo el día escuchando, mirando y dándole lugar a todo lo que es menos de lo que es de Dios, y de mi vida va a salir eso. En cambio, si yo estoy todo el día escuchando y hablando de cosas que pertenecen a la piedad, a Dios, de eso va a salir naturalmente de mi cuerpo, de mi vida. Y después habla el apóstol acerca de las relaciones interpersonales, ¿sí? Esta carta ahí del capítulo 4 en adelante, práctica total, ¿eh? Porque ayer yo decía, tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos, para nuestros hijos. ¿Y sabes qué enseña ahí en el capítulo 4 o capítulo 5? Que no hay que robar. El apóstol dice, el que hurtaba no hurte más, sino labure. Y ojo, porque a veces decimos, no, yo no soy un ladrón. Sí, pero en un momento Dios le reclama al pueblo, le dice, ustedes me están robando. Y los judíos le dicen, ¿en qué te robamos? Nosotros venimos, hacemos nuestras ofrendas. Sí, me traes de lo que menos te sirve, de lo que no vale nada, eso me estás trayendo. Y por más que eran sumamente religiosos y venían al templo, decían, acá traigo la ofrenda para Dios, el corderito que seleccioné, traían el que estaba quebradito, el que no servía para nada. Y Dios conocía la intención de ese corazón y le decía, me estás robando. Yo no estoy robando. Pero cuando no está el patrón y me la paso mirando videitos en el celular, le estoy robando tiempo a mi patrón. Estoy robando.
Y cuando mamá, papá dicen anda a estudiar y me voy a la pieza, me encierro y empiezo a hacer cualquier otra cosa menos estudiar, ¿qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo. ¿No te dije que vayas a estudiar? Sí, me fui a estudiar a la pieza. Ah, bueno, pero ojo, El Señor conoce las intenciones y conoce el corazón. No hay que decir malas palabras, dice el apóstol. ¿Sí? ¿Cómo somos ejemplo de nuestros hijos? Bueno, cuando vamos manejando y se nos cruza uno adelante, y soy ejemplo de... El Señor te bendiga y te guarde. Y te recoge en su gloria, si es posible, ¿no? Y nace al infierno. Si no sos salvo. Y ahí va. Y entonces vienen las relaciones interpersonales. Capítulo... Dejen marcadito, si tienen algún papelito, marquen ahí en Efesios, ¿no? Y vamos al primer libro de la Biblia. Esto sucedió hace como 5.000 años atrás. Génesis capítulo 2. Yo voy a poner el reloj acá a mano para que no se me pase el tiempo. Génesis capítulo 2. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía un vapor, regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto de ayuda idónea para él es, le voy a hacer un complemento, ¿sí? Le voy a hacer una par, un complemento para su vida diaria. Y dice el versículo 19, y Jehová Dios formó pues de toda tierra, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a todas bestias, las aves del cielo, al ganado. Mas para Adán no se había hallado una compañera, una ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acá, en el principio, allá, cuando Dios crea a la raza, al ser humano, el primer hombre viviente, Adán, luego crea a Eva, y Dios pone una ley, ¿sí? Una norma. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a Efesios. Si lo dejaste marcadito, Efesios capítulo 5. El versículo 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué es este misterio respecto de Cristo y de la iglesia? Que la relación entre marido y esposa, entre esposos, entre los casados, creyentes, debería ilustrar la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Bien, dijimos, el apóstol enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa, somos parte de ese cuerpo,
y nos dejó como un ejemplo en nuestra vida diaria de cómo debemos vivir. ¿Cómo? Versículo 21, versículo 22. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Primero el apóstol empieza enseñando acerca de el rol de la mujer en el matrimonio. Y trae algo que sucede luego de que Adán y Eva pecan, ¿sí? Que es otra ley que Dios puso también, que la mujer tenía que sujetarse al marido, tenía que, dice allá en Génesis, luego de que pecan, tu deseo va a ser sujeto al de tu marido. Y el apóstol trae de esa enseñanza y dice que la mujer debe sujetarse al marido. Después dice también que la mujer debe respetar al marido. Al versículo 33. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En Tito 2:4 dice que la mujer debe amar al marido. Y en Romanos 7, versículos 2 y 3, habla de que la mujer debe vivir con el marido, como vemos en las películas y están en las bodas, hasta que la muerte los separe. Esto es la enseñanza de Dios. Es lo que Dios quiere para el matrimonio. ¿Por qué digo esto es la enseñanza de Dios? Porque nosotros estamos tan atravesados por la cultura y lo que Satanás transformó llegando a la realidad actual en la que vivimos, en la que las parejas no se casan y dos hombres se quieren casar y exigen casarse, y dos mujeres se quieren casar y exigen casarse, es decir, todo lo que es contrario a Dios es lo que vivimos diariamente nosotros. Sin embargo, la ley de Dios está puesta para que, como leímos ayer en Romanos, ¿sí? Para que vivamos en su voluntad. Que ¿cómo es la voluntad de Dios? Ayer la veíamos, tiene 3 características. Ahora, tenemos que vivirlo diariamente a eso. Si nos sujetamos a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios, vamos a comprobar, porque el apóstol dice, no tomen la forma del mundo, no hagan lo que hace el mundo, sino hagan lo que dice Dios para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, si nos dejamos llenar por lo que dice el mundo, ¿y el mundo qué dice? Viví tu vida, el individualismo es lo que tiene que regir, si te sentís bien, hacelo, si no te sentís bien, salí de ahí. En la primera cambio, salí de ahí si te hace mal. ¿Y Dios qué te dice a la mujer? Tenés que sujetarte a tu marido. Ah, pero que... Claro, cuando eran novios, él era el mejor. Y ahora, después de un par de años, salame. Y los chicos escuchan, y ven el sarcasmo. Che, vamos a hacer tal cosa. Sí, dale, vamos a hacer tal cosa. ¿Creen que no se entiende eso? Lo entiende el marido, lo entiende la mujer y lo entienden los hijos. Y ahí vamos complementando lo de ayer. ¿Qué clase de ejemplos somos en nuestras casas? Pero acá no hay solamente para las mujeres, porque dice, versículo 25, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, ¿sí? La enseñanza de que somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Por esto, y acá está la ley que puso Dios, o lo que mandó Dios allá en el Edén, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mira, para los maridos, el versículo 25 habla de que tenemos que amar a nuestras mujeres. El versículo 26 habla de que tenemos que nutrirlas de la palabra. Ahora, si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder purificarlas o darles consejos bíblicos. El versículo 29 y el 30 habla de que tenemos que velar por la protección y el sustento de nuestras mujeres, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Y en Mateo, cuando el Señor en un momento le preguntan capciosamente, van unos y le hacen unas preguntas, el Señor enseña de que nosotros tenemos que vivir fielmente y hasta que la muerte nos separe con nuestras mujeres. Ojo, ¿sí? Porque también hay una enseñanza de que si un marido es inconverso y ese marido no quiere vivir con la mujer, no estamos mandados a sufrir. Ahora, si el marido inconverso, o al revés, viceversa, consiente en vivir con la persona que es creyente, estamos enviados por Dios a vivir con ellos sabiamente. ¿Para qué? Para que en nuestra conducta, si hacemos lo que Dios nos manda, podamos ganarnos para Cristo. Y entonces nuestro matrimonio pueda estar completo en el Señor. Ahora, ¿cómo es nuestra vida adentro de casa? Porque afuera nuestra vida puede ser una linda historia de Instagram, ¿eh? Y cada vez se ve más esto. Hablaba el otro día, es impresionante. En los lugares públicos donde vas, nadie está conversando. Está todo el mundo con el celular mirando la pantallita, sacándose fotos. Y si prestás un poquito de atención, en un restaurante, por ejemplo, la gente está tiqui, con el celular, ¿no? No hablan, están comiendo. Y por ahí ves que dicen, vamos a sacar una foto. Y todos ponen carita feliz, sonriente. Y en la historia que ponen, acá disfrutando con la familia, esta comida. ¿Qué estamos vendiendo también hacia afuera en nuestros hogares, en nuestras vidas diarias? ¿Sí? Porque, reitero, me pueden ver con Laura y dicen, ¡ay, qué lindo matrimonio! ¡Qué bien que se llevan! Mirá, ojalá pudiéramos tener... Y uno ve a los de afuera y dice, mirá, ese es un lindo matrimonio, la verdad que andan re bien. Pero en la intimidad el Señor nos manda a amar a mi compañera, a mi compañero. Me manda a respetar. Me manda a estar en confianza en esa intimidad, ¿sí? Y como hay tanta confianza en el matrimonio, es donde menos cristianos somos. ¿Sí? Adán y Eva andaban desnudos y no tenían vergüenza entre ellos. Está bien, era en el Edén en ese momento, pero en el matrimonio es donde más confianza hay. Y en esa confianza a veces abusamos de la confianza que tenemos. ¿Qué más dice el apóstol acerca de las relaciones interpersonales? Capítulo 6. Hijos, aquellos que son hijos y que viven con papá y con mamá, escuchen. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando Dios le da la ley a Moisés, le da los primeros 10 mandamientos. Después le dio un choclo de leyes y de normas tremendo. Pero los 10 son los que resumen, condensan la ley de Dios, ¿no? Y le dice, no te vas a hacer dioses ajenos, no esto, no aquello, ta. Y cuando llega al mandamiento para los hijos, le pone una promesa, le da un premio, ¿sí? El que honra a su padre y a su madre, el que le hace caso a papá y a mamá, tiene premio.
¿Quién quiere tener una larga vida sobre la tierra, vivir bien y andar bien? Bueno, ahí levantaron la mano. Hay que hacerle caso a papá y a mamá. Allá levantaron la mano. Hay que hacerle caso a papá y a mamá. Hay que honrarlos. Y de los padres, ¿qué dice? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto que ayer comentábamos un poquito, ¿no? Si yo llego todo nervioso, mi hijo o mi hija hacen algo que sabemos que hay que corregir y que está mal, y lo agarro a los cintazos limpios, bueno, lo que voy a estar haciendo es provocar a ira a nuestros hijos, a mis hijos. Entonces, tengo que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuándo? Cuando es oportuno el momento de retarlos. Si lo tengo que retar, y bueno, lo reto. Lo reto, lo guío, lo enseño y le voy poniendo fundamentos en su vida para que cuando vengan todas estas cuestiones que nos atraviesan diariamente en todo lo que vemos y tocamos afuera de este lugar, que haya un sustento y una roca firme que es la palabra de Dios, para que en su luz andemos en luz. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra relación tenemos para nuestra vida diaria para ser ejemplo en nuestras casas? Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En el trabajo, en la posición que nos toque, ¿sí? Si soy empleado, tengo que ser fiel a mi trabajo, a mi patrón, y cumplir con lo que me piden. Y si tengo gente a cargo, tengo que vivir sabiendo que si hay creyentes, el Señor es el Señor de ellos y mío. Somos iguales, ¿sí? Pero bueno, cada uno en el rol que le toca. Tiene que cumplir con el rol que le toca. Por eso a veces decimos, ¿qué es lo que me pide el Señor que haga en mi vida? ¿Cómo soy ejemplo para mis hijos? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, léete Efesios 4, 5 y estos primeros versículos del 6. Y no hay que mentir, no hay que decir malas palabras, tengo que respetar a mi esposa, a mi esposo, tengo que amarlo, tengo que, si soy hijo, obedecer a mis padres. Y cuando hay algunos jóvenes acá, cuando el joven ya se casa, queda libre de esta ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, pero no te quita la responsabilidad, ¿sí? Porque en Timoteo dice que si tu papá o tu mamá quedan viudo o viuda y no tienen sustento, no es que, listo, yo ya estoy casado, que ansés y el PAMI se hagan cargo. No, hay una responsabilidad con los papás, ¿eh? La tenemos siempre. Y sabes que todo esto tiene un principio que está en el versículo 21 ahí del capítulo 5. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabes qué? Para tener una vida personal cristiana adecuada a lo que Dios manda en nuestras relaciones interpersonales, y esto puntualmente entre creyentes, entre cristianos, tiene que haber una sumisión mutua y respeto a Dios. Si no hay respeto a Dios, o sea, no puedo decir que respeto a Dios y soy un desastre en mi vida diaria. No puedo decir que respeto a Dios y maltrato a mi mujer. No puedo decir que respeto a Dios y no le hago caso a papá y a mamá. No puedo decir que tengo temor de Dios y en mi trabajo me da lo mismo si hago o no hago. El reflejo de mi temor a Dios tiene que ser mi vida diaria. Y en ese andar diario
en este sometimiento de los unos a los otros, voy a poder estar andando en la voluntad de Dios y voy a poder comprobarla y voy a estar dándole gloria a Dios, que es el fin del ser humano, darle la gloria a Dios de por vida, por toda la eternidad, y disfrutar de todos sus beneficios, ¿sí? Entonces, la regla de oro, ¿sí? Si lo que vos quieras que hagan con vos en tu vida, hacelo primero vos con los otros. Esta sale de acá también, del manual que tenemos, ¿sí? Entonces, que en nuestro andar diario, nuestro ejemplo pueda servir para que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios. Y sabes qué, si conociste a Cristo de grande, realmente tenés que recibir el consejo o la directiva como Dios le dijo a Josué: esforzate y sé valiente. Porque cuando uno crece de chiquitito en las cosas del Señor, es más fácil la vida de iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre, ¿sí?, de ir a las reuniones. Cuando uno viene de afuera, de toda una vida alejada del Señor y conoce a Cristo, es difícil estar todos los domingos acá. ¿Por qué? Porque uno no tiene la costumbre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que esforzarse. Hay que esforzarse, ¿por qué? Porque los que vienen abajo están recibiendo un mundo cada vez más pervertido, más corrompido, más cruzado por el pecado, llamándolo normal a lo anormal y bien a lo que está mal. Y bueno, tenemos que dejarles buenos ejemplos para que ellos crezcan en la voluntad del Señor y lo glorifiquen en todo. Que el Señor nos bendiga y que podamos poner en práctica lo que el apóstol nos enseñaba, ¿sí? Dejo este lugar para que los hermanos continúen.